Sus deposiciones son una de las señales de salud más importantes que su cuerpo le da. Es probable que jamás le haya dado la importancia que merece. Es natural que la mayoría prefiramos no observar, pero hacer caso omiso a lo que elimina su organismo es una equivocación seria, que en ciertas situaciones podría comprometer su vida. Tomarse ese instante, aunque parezca incómodo, para observar la taza antes de tirar la cadena es fundamental para la detección temprana de padecimientos, incluso algunas de gran seriedad, con mucha antelación a que se manifiesten en un análisis de laboratorio o un estudio médico, o antes de que presenten cualquier otra señal. Desde mi perspectiva como médico especialista, le confirmo que no estoy exagerando ni intento generar alarma. El estado de su salud se manifiesta en sus deposiciones. Un detalle tan simple como el musicacolor nos puede dar pistas sobre las vías biliares, el hígado, el páncreas o incluso sobre una hemorragia interna que no es visible, y en muchas ocasiones música constituye la primera señal de que algo no funciona correctamente en su interior. Y la cosa no queda ahí. La consistencia y la forma de las heces también nos dicen mucho, pudiendo indicar desde la presencia de parásitos hasta afecciones de mayor gravedad, inclusive el cáncer. Hoy me gustaría que aprendiera cuál es el tipo de deposición más preocupante: música, al que siempre debe prestarle atención. La dificultad reside en que la gran mayoría de la gente simplemente tira de la cadena y continúa su rutina, sin percatarse de que su cuerpo les estaba enviando una señal de auxilio. Muy bien, a partir de ahora, le pido que ponga especial atención. Cada vez que use el servicio, tómese un momento y observe con detenimiento. A lo largo de este video le explicaré con exactitud en qué debe fijarse y qué indicios no debería pasar por alto, ya que ignorarlos podría traerle serias consecuencias. Adicionalmente, al terminar, le revelaré 5 secretos médicos sencillos para mejorar su salud intestinal, que casi nadie conoce. Para que pueda comprenderlo de manera muy fácil, los profesionales de la salud utilizamos una herramienta conocida como la escala de Bristol, que nos ayuda a clasificar la apariencia de las deposiciones, abarcando desde las que son muy duras y en trozos pequeños hasta las que son totalmente líquidas. La escala va del número 1 al 7, y esta es una manera muy visual de comprender lo que sucede en su sistema digestivo. Incluso podría ser útil imprimirla y tenerla a mano en el baño. Si sus deposiciones se asemejan al tipo 1, es decir, son muy duras, en pequeñas bolas como las de una cabra, y cuesta mucho expulsarlas, eso es un claro indicio de estreñimiento. Significa que sus intestinos están reteniendo el material fecal por mucho tiempo, lo que provoca que se reseque dentro del colon. Esta situación puede causar dolor al defecar, hemorroides, fisuras anales, molestias digestivas, y además puede incrementar la inflamación general del cuerpo. Conforme esta consistencia va cambiando, las deposiciones se van haciendo más suaves y alargadas, hasta que llegamos al extremo opuesto, que es la diarrea totalmente líquida, correspondiente al tipo 7. Esto nos dice que el tránsito intestinal está demasiado rápido y no permite que las heces se formen adecuadamente, pero no es necesario que se aprenda los números de memoria. Prefiero que se quede con esta idea. Lo óptimo es que las deposiciones sean formadas, de consistencia blanda y pastosa, ni secas ni líquidas, y de un color café. Cuando tienen esa apariencia, por lo general significa que el intestino está operando correctamente. Y se preguntará, ¿por qué de color café? La razón es que, al pasar el alimento del estómago al intestino, se combina con la bilis. Esta, que en un principio tiene un tono verdoso, se va transformando durante la digestión, y es esa transformación la que le otorga a las heces su tonalidad marrón tan característica. Por esta razón, dicho color suele ser un indicador de un proceso digestivo saludable. Ahora, pasemos a un aspecto fundamental del que no se habla a menudo. No es suficiente con que la consistencia sea la adecuada. La regularidad también es clave. Lo deseable es ir al baño diariamente, y si es posible a una hora similar. Si no es su caso, también se considera normal evacuar un día sí y un día no, o cada 2 días, ya que esto depende de cada persona. Pero si notamos que pasan varios días sin ir al baño, o que nuestro ritmo intestinal cambia de repente, debemos prestar atención. Estas variaciones en la frecuencia pueden estar vinculadas a dificultades en el intestino, desajustes hormonales,
por ejemplo, los que ocurren con la tiroides o durante la menopausia, el estrés, el consumo de algunos fármacos, a veces por no consumir suficiente fibra o agua, e incluso por alteraciones en órganos como el hígado o el páncreas. En definitiva, la forma, el color y la frecuencia son los 3 pilares para saber si nuestro intestino trabaja correctamente. Ahora, vamos a profundizar en las alteraciones que podemos notar en la forma de las deposiciones. Es importante estar atentos. Unas deposiciones sanas deberían tener un grosor regular sin ser excesivamente delgadas o puntiagudas. Esto podría indicar que algo bloquea el paso al final del intestino, como podría ser un tumor que está creciendo. Más adelante te daré más información al respecto. También es fundamental que al evacuar sintamos que el intestino se ha vaciado por completo. Ese sentimiento de desahogo en la zona pélvica después de una evacuación total es una buena señal. A muchas personas, no obstante, les pasa que pasan demasiado tiempo en el baño porque tienen la sensación de no haber expulsado todo. Esto se conoce como dificultad evacuatoria o sensación de bloqueo. Esto ocurre con más frecuencia en las mujeres y tiende a agravarse tras la llegada de la menopausia. Otro malestar habitual es sentir la necesidad de ir al baño a todas horas, incluso si ya hemos ido. A esto hay que prestarle mucha atención. Se le denomina tenés y también es un indicativo de que el intestino no se ha vaciado correctamente. Con frecuencia viene acompañado de esas heces en forma de bolitas duras y resecas que pueden provocar dolor e incluso un leve sangrado al defecar. Es algo que se observa a menudo en personas que padecen el síndrome del intestino irritable, aunque también es frecuente cuando la dieta es pobre en fibra y no se bebe la cantidad de agua necesaria. Es importante recordar que la fibra necesita una buena hidratación para actuar correctamente. Si no, puede llegar a endurecer aún más las deposiciones. Podemos encontrar fibra en alimentos como la avena integral, las ciruelas, la papaya, la manzana con su piel, la calabaza, las hortalizas de hoja verde y también en semillas como la chía y el lino, además de en las legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos. En ocasiones, estas heces endurecidas están relacionadas con los divertículos, que son como pequeños saquitos en el colon, donde los desechos pueden acumularse y solidificarse. Para todas estas situaciones es de gran ayuda aumentar la ingesta de agua. Justo al levantarse, es bueno beber un vaso grande de agua para poner en marcha el intestino. Luego, a lo largo del día, tomar otro vaso cada 1 o 2 horas, parando unas 2 horas antes de ir a dormir. La meta es entender el funcionamiento de nuestro propio intestino y regular la cantidad de agua hasta lograr que las deposiciones sean blandas y tengan una buena forma. Asimismo, es clave incrementar el consumo de fibra poco a poco para no generar gases o incomodidad. Una buena idea es añadir 1 o 2 cucharadas diarias de semillas de chía o lino previamente hidratadas, ya sea en agua, con un yogur natural o mezcladas con algo de avena integral para el desayuno. Otro remedio muy eficaz consiste en incluir frutas que tengan un ligero efecto laxante, como pueden ser la ciruela o la papaya, incluyendo sus semillas, el kiwi o la manzana con su piel. Algo que yo siempre aconsejo a quienes me consultan es hacerse un zumo verde que lleve apio, manzana y jengibre y beber 1 o 2 vasos diarios. Si a pesar de esto sigue siendo difícil ir al baño, se puede recurrir a algún lubricante para el intestino o a un suplemento de fibra, pero siempre bajo la recomendación de un especialista. Por ejemplo, el aceite mineral o, en situaciones muy específicas, una cucharadita de aceite de ricino. También se pueden emplear fibras de origen natural, como el psyllium, que contribuyen a que las deposiciones sean más blandas y sencillas de evacuar, aunque siempre combinándolas con abundante líquido. En el lado opuesto se encuentra la diarrea. Si ésta se presenta y se prolonga por más de 4 semanas, ya se le cataloga como diarrea crónica y es una condición que amerita un estudio más detallado. En estas situaciones es necesario descartar colitis o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, así como infecciones parasitarias, pólipos u otras afecciones. Una diarrea que no cesa jamás debe tomarse a la ligera. Y presta atención aquí, porque a muchas personas les inquieta el color de sus deposiciones
o si éstas flotan o se van al fondo. Y sobre esto es fundamental aclarar un punto. Este aspecto tiene su importancia, pero no es menos relevante que el resto de las características que le he estado describiendo. Aún así, quiero que tenga presente lo siguiente. Si las deposiciones presentan una tonalidad verdosa, esto podría deberse a un tránsito intestinal acelerado que no permite que la bilis se vuelva marrón, o simplemente al consumo de muchos vegetales de hoja verde como la espinaca, el brócoli o la col. Si tienen una apariencia amarillenta o pálida, como si fueran de arcilla, en la mayoría de los casos no es señal de algo grave. Sin embargo, si esta coloración se mantiene por más de 2 o 3 días, podría estar vinculada a una mala absorción de grasas, una infección por parásitos o alguna alteración en el páncreas, el hígado o en los conductos biliares. Respecto a si flotan o se hunden, por mucho tiempo se pensó que esto era un signo de alguna enfermedad seria. Hoy en día sabemos que este hecho aislado no es tan determinante. Lo que de verdad nos sirve de guía son los otros rasgos que le vengo comentando: la forma, la consistencia, la regularidad y cualquier variación que usted perciba respecto a lo que es normal en su organismo. Ahora entramos en la sección más delicada de este video. ¿Cuál es la clase de deposición más alarmante, la que verdaderamente debería encender las alertas? Empecemos por la coloración. La peor de las situaciones es cuando las heces se ven muy oscuras, negras, con una apariencia como de brea o carbón. A esto se le llama melena y es una emergencia médica. Esta clase de heces, por lo general, indica una hemorragia en la parte superior del aparato digestivo, ya sea en el estómago o en el intestino delgado. Su origen puede ser una úlcera que está sangrando o la presencia de divertículos, vasos sanguíneos pequeños que se rompen en el intestino, o en algunos casos una neoformación oculta. Y mucho cuidado, porque usualmente esto significa que la pérdida de sangre es considerable. Por ello, si en alguna ocasión nota sus heces de esta manera, no lo piense 2 veces, diríjase a un servicio de emergencias o a su médico sin demora. De igual forma, debe estar atento si las deposiciones aparecen con sangre roja brillante, ya sea alrededor o mezclada. A veces se debe a algo tan simple como las hemorroides, pero también podría ser un indicio de pólipos intestinales o incluso de una masa creciendo en la zona del colon. Por este motivo, la presencia de sangre en las deposiciones nunca se debe subestimar. Pasando ahora a la forma, una señal de alerta a la que hay que prestarle mucha atención son las deposiciones muy delgadas, como una cinta o con el grosor de un lápiz. Esto pasa cuando el espacio para que salgan las heces es muy estrecho, como si algo las estuviera comprimiendo desde adentro. No siempre es señal de un problema grave. Puede ser causado por falta de fibra, divertículos, cicatrices que angostan el colon o una fisura en el ano que provoca que la persona contraiga para no sentir dolor, pero también puede ser un signo de una obstrucción intestinal y en dicha situación sí podría tratarse de un tumor. Por eso, si usted comienza a observar este tipo de deposiciones de manera continua, pida una cita con un especialista a la brevedad. Una vez dicho esto, y además de beber más agua y consumir más fibra, quiero compartirles 5 secretos médicos esenciales para que su intestino y, con él, todo su organismo se mantenga funcionando óptimamente. Se trata de costumbres sencillas que puedes adoptar desde ya, y si las pones en práctica, tu sistema digestivo, tu nivel de energía y tu bienestar general pueden tener una mejora considerable en cuestión de días. Y te adelanto algo, los 2 últimos consejos son los más eficaces y casi nadie los aplica. Primero, mantenerse en movimiento cada día. Si sueles pasar muchas horas sentado o recostado, tu sistema digestivo se vuelve más perezoso. Salir a caminar unos 20 minutos al día, hacer algunos ejercicios de movilidad o simplemente estar más activo en casa ayuda a que el intestino se reactive y funcione como debe. La inactividad ralentiza la digestión y provoca estreñimiento. Segundo punto, consumir más alimentos de origen natural y menos productos empaquetados o ultraprocesados. Cuanto menos procesada sea tu comida, mucho mejor para tu intestino. Intenta evitar los alimentos enlatados, los que vienen en envases de plástico, las galletas industriales, el pan de molde, las bebidas azucaradas y sobre todo los embutidos como las salchichas, el chorizo o los fiambres, porque son irritantes para el intestino
y se consideran carcinógenos. Dale prioridad a las frutas, las verduras, las legumbres, los granos integrales y la comida hecha en casa. Tercero, haz una desparasitación una vez al año, aunque no notes nada raro. Los parásitos intestinales son mucho más habituales de lo que pensamos y no siempre presentan síntomas claros. Pueden generar agotamiento, falta de nutrientes, anemia y problemas en la digestión o en la piel. Una limpieza de parásitos anual, recomendada por un profesional, te ayudará a prevenir futuros problemas. Cuarto consejo, es importante realizarse al menos una colonoscopia al cumplir los 50 años, incluso si te sientes perfectamente. El cáncer de colon es cada vez más común y tiende a desarrollarse sin dar señales. Mediante una colonoscopia se pueden detectar pólipos antes de que se conviertan en algo más serio. Si el examen sale limpio, el propio médico te dirá cuándo conviene repetirlo. No hay que esperar a tener molestias. Cuando estas aparecen, a veces el problema ya está avanzado. Y si tuviera que quedarme con un único hábito de esta lista para mejorar tu salud, elegiría atender tu microbiota intestinal todos los días. La microbiota es como una comunidad de bacterias, virus, parásitos y hongos que conviven en tu intestino. Cuando la tratas bien, se convierte en un ejército silencioso que trabaja para ti. Estos microorganismos te ayudan con la digestión, refuerzan tus defensas e influyen en tu energía, tu estado anímico, tu peso, la inflamación general del cuerpo e incluso en tu memoria. Si está en equilibrio, te sientes fenomenal, pero cuando se desajusta, todo el organismo lo resiente y es cuando empezamos a enfermar. Por esta razón, es fundamental no perjudicarla. Por ejemplo, los antibióticos son muy valiosos cuando de verdad se necesitan, pero si los tomamos a la ligera para cualquier resfriado, también acaban con las bacterias buenas y dejan nuestro intestino desprotegido. Para nutrir a este ejército protector, es muy recomendable añadir a tu dieta diaria alimentos probióticos, es decir, alimentos fermentados como el yogur natural, sin azúcares ni colorantes artificiales, el kéfir o la kombucha. Y tampoco hay que dejar de lado los prebióticos, que son el alimento que nutre a estas bacterias beneficiosas. Los puedes encontrar en alimentos muy comunes que seguro ya tienes en la despensa, como los plátanos poco maduros, la manzana, la avena o el arroz integral, la cebolla y también en las semillas, las frutas con su piel y las verduras en general.